Bendito es Dios, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Jesús. Dios es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Muy buenas noches. La paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos en la fe. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos aquellos que están conectados a través del Facebook. Dios bendiga a todos aquellos que están conectándose a través del Zoom. Dios los bendiga grandemente. El día de hoy vamos a seguir la enseñanza, vamos a seguir escudriñando la palabra del Señor. Vamos a seguir escudriñando la carta o el libro que Pablo envió hacia los hermanos de Galacia. Una carta muy importante para nosotros los cristianos, ya que nosotros los cristianos no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia de Dios, que por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para esto, a mis hermanos y hermanas y todos aquellos que están conectados a través del Facebook, les pido en el amor del Señor que compartan esta transmisión, la cual va a ser de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Y los hermanos que están en el Zoom, si se llegase a acabar el tiempo, vuelvan a ingresar y seguiremos con la enseñanza. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea su Espíritu hablando a cada uno de nosotros, enseñándonos, redarguyéndonos, que sea Él haciendo lo que tenga que hacer para que nosotros podamos crecer en su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta noche nos estás reuniendo, Señor, a través de la tecnología para poder analizar, escudriñar tu palabra, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Queremos aprender más de ti, Dios mío. Señor, como siervo tuyo me pongo delante tuyo y que seas tú, Señor, hablando a mi vida. Y Señor, sé tú hablando a través mío a cada uno de los hermanos y hermanas que van a estar conectados a través de estos medios. La gloria y la honra es para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, como les dije, hoy continuaremos. Esta es la segunda clase, por decirlo así, o la segunda vez que nos reunimos para poder explicar o escudriñar lo que Pablo les dijo a nuestros hermanos que estaban en Galacia, específicamente para los Gálatas. Para esto vamos a abrir la Biblia y le pido de favor que todos los jueves a esta hora, 7:30, como vamos a estar escudriñando la palabra, usted tenga papel, un cuaderno, un lugar donde anotar, más un esfero, una pluma o algo para que usted pueda anotar. Y después usted leer. Y si alguien tiene algún tipo de pregunta, me lo puede hacer por interno
O me puede llamar, anote por favor mi número aquí en Guayaquil, Ecuador, 098-278-7543. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Gálatas, capítulos 1, versículos 6 en adelante. Bendita es la palabra de Dios. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia de nuestro amado amigo el Espíritu Santo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, es decir, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, está en maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hermanos, aquí podemos ver que había un problema con los hermanos, con los Gálatas, de que después de que Pablo les había hablado, les había enseñado que la salvación llegaba por medio de Jesucristo y por gracia, no por obras, habían ingresado encubiertamente a la congregación gente que decía ser cristiana, pero estaban con doctrinas equívocas, doctrinas diferentes. Hermanos amados, y vemos también que aquí el apóstol Pablo les manifiesta: me sorprende, estoy maravillado, es decir, estoy preocupado, pongámoslo así, de que tan pronto ustedes se han alejado del que os llamó. ¿Quién los llamó? Dios, por medio de Jesucristo. Recordemos que nosotros somos salvos por gracia. La palabra enseña: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios. Ahora bien, se habían apartado. Cuando una persona se aparta, escúchame bien, cuando una persona se aparta es de Dios mismo. Cuando una persona se aparta del evangelio, se está apartando y le está diciendo a Dios: no quiero nada contigo. Porque fue Dios quien por su amor, dice la palabra, Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El evangelio, buenas nuevas. Pero aquel que rechaza el evangelio está rechazando a Dios. ¿Cómo pueden decir entonces que aman a Dios? Y la palabra aquí, tan pronto, es decir, tan rápido. ¿Será acaso que eso sucede hoy por hoy en las diferentes congregaciones? ¿Será acaso que después de haber escuchado que alguien murió por él o por ella, que alguien dio la vida por él o por ella, se han apartado? Están viviendo una vida desordenada, conociendo la verdad, y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso está pasando hoy. Por eso esta carta los teólogos la nombran como la carta magna
de los cristianos. Porque nosotros, hermanos amados, no vivimos bajo tradiciones. Nosotros, hermanos amados, no vivimos en religiosidad. Nosotros vivimos no bajo la ley, sino bajo la gracia y el amor. El favor inmerecido de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que Pablo le dice, estoy maravillado, estoy sorprendido. Aleluya, bendito sea Dios. Déjeme apagar el micrófono de aquella hermana que tiene prendido el micrófono en el Zoom. Aleluya, sorprendido estoy. Después de que nosotros, los hombres de Dios, predicamos la sana doctrina, después de que la gente, las personas conocen a Cristo, es triste ver que se retroceden, se van para atrás. Y al irse para atrás, al salirse del camino, ¿qué es lo que pasa? Están diciéndole a Dios, no quiero nada de ti. Y dice, para seguir un evangelio diferente. No es que hay otro evangelio, aquí mismo Pablo lo dice, hay un solo evangelio, que solo Jesús salva. Solo Jesús murió. Solo Jesús resucitó. Solo Jesús perdona los pecados. No es por obras, no es por obras, no es por tradiciones, no es por el legalismo, no es por la ley, es por gracia. Ese es el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban, es decir, que molestan. ¿Habrá esos hoy por hoy metidos en las congregaciones? Que quieren pervertir el evangelio de Cristo, que tienes que hacer esto o aquello para ser salvo, que si no te bautizas no eres salvo, que si no hablas en lengua no eres salvo. Aquí ni el bautismo, ni las lenguas, ni nada a mí me salva. El único que me salva es Cristo. Y todo lo que yo hago, lo hago por obediencia. Alabado sea Dios. ¿Me está entendiendo, hermano y hermana? Dice la Biblia, Gálatas 4:9, más ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Cristo nos hizo libres. No somos practicantes del pecado, no vivimos en libertinaje, pero somos salvos por gracia. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor, ya sea de palabra o de obra, lo hacemos con amor y por amor para el Señor. Porque Él nos dio la salvación. Que ponte esto, que ponte aquello, porque si no, no eres salvo. No es por obras, escúcheme, no es por obras. Aleluya, es por gracia. Los creyentes, hermanos amados, aquí de Galacia, se estaban volcando hacia otro evangelio. Un evangelio falso. Un evangelio equívoco. Estaban presentando a un Jesús diferente. Estaban presentando una gracia diferente. Una forma diferente de ser salvo. ¿Será que eso hoy también está pasando? Estaban presentando a un Dios diferente. Estaban presentando una imagen diferente del Dios vivo. Hermanos, hermanas, el evangelio que habían recibido los Gálatas era el evangelio dado por el Señor Jesucristo para ellos y para todos los gentiles. No hay otro evangelio, solo hay un evangelio, uno que es verdad, y ese es el que estaba hablando Pablo. ¿Y cuál es ese evangelio? Mire lo que dice Juan 3:16, usted lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer en Cristo. Y el creer me lleva a la obediencia. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice el libro de Juan 8:24, por eso os dije
que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces hay que creer en Jesucristo. Jesús es la solución. Jesús es el que nos perdona. Jesús es el que nos salva. Jesús es el que nos da vida eterna. Y Jesús vendrá por nosotros. Dice 1 Corintios 2:2, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El verdadero evangelio trata de Jesucristo, no de prosperidad, no de ven pacta para que recibas tu milagro. No, hermano, ese no es evangelio. Son mentiras. Aleluya. Ahora bien, estos creyentes, aleluya, los creyentes de Galacia, estaban siguiendo un evangelio torcido, no todos, pero algunos como hoy, que están dentro de las congregaciones y están escuchando otro evangelio, el torcido, el puesto por hombres, el de supuestas nuevas revelaciones. Aleluya. No hay mejor palabra que la que está escrita en este libro precioso llamado Biblia. Lea la Biblia. Y entonces estos estaban siguiendo a falsos maestros. Y Pablo los confrontó. Muchos dicen por ahí, pastor, no juzgue. Bueno, la Biblia a mí me enseña en el libro de Juan que yo no puedo juzgar según las apariencias, sino con justo juicio. Y la Biblia me enseña que yo puedo juzgar los actos, mas no la salvación. El libro de Judas dice claramente que hay que contender ardientemente por la fe. Y Pablo fue un hombre radical en eso. Y la Biblia lo enseña. Él confrontó a Himeneo, a Fileto, a Alejandro el Caldelero, e inclusive lo confrontó el mismo Pedro. Juan el Bautista confrontó a los fariseos. Les dijo, generación de víboras. El mismo Señor Jesucristo, nuestro Maestro, confrontó a los fariseos y les dijo, sepulcros blanqueados. ¿Y por qué nosotros no podemos decir al que esté equivocado que está equivocado? Ay, pero es que no, hermano. Porque hay hoy por hoy muchos encubiertos, metidos dentro de las congregaciones, que lo que están haciendo es dañando las congregaciones y pervirtiendo la sana doctrina. Aleluya. Ahora bien, estos falsos maestros, escúcheme bien, ¿qué es lo que ellos manifestaban? Ellos decían que Dios demostró su amor, es verdad. Demostró su amor por la humanidad, por el mundo, enviando a Jesucristo, su Hijo. Pero que envió a su Hijo en particular para la persona religiosa. ¿Sí ve cómo cambian? ¿Cómo cambiaban estos falsos maestros? Una verdad alterada ya no es una verdad. Estaba la mitad verdad y la mitad era mentira. Decían que Dios ama al mundo, pero que Él especialmente ama a las personas que viven una vida religiosa. Cuando Dios dice que Él no hace excepción de personas, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos. No hay justo ni a un uno, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Primer punto. Segundo, ellos manifestaban, estos falsos maestros manifestaban que el Señor Jesucristo vino a la tierra, pero no vino a la tierra para garantizar una justicia perfecta. ¡Qué tremendo! No, que no vino para garantizar una justicia perfecta, sino para demostrarles cómo vivir una buena vida que complazca a Dios y merezca la aprobación de Dios. Hoy por hoy, muchos predican esta doctrina falsa de la prosperidad. El Señor Jesucristo no vino a predicar prosperidad material.
El Señor Jesucristo vino a predicar arrepentimiento, a dar perdón, a dar vida eterna. A eso vino el Señor Jesucristo. Y Él dijo, no os afanéis diciendo que has de comer, vestir o de beber, que de eso se encarga Él. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y acción de gracia. Pero estos falsos, como los de la prosperidad, tantas mentiras, tantas herejías metidas dentro de esta doctrina, y hay que estar alerta. Pocos somos los hombres, los atalayas de estos últimos tiempos que hablamos la verdad. Y hay que hablar la verdad. Que el chicle santo, que el agua santa, que la cachetada santa, que el manguerazo santo, que cómete un poco de hierba, que la gasolina santa, que el puntapié santo, que cojo el saco y que el sacazo santo y que recibe la unción. Doctrinas falsas. Cuando en la Biblia se menciona a un Pablo, a un Pedro, a un Juan, a alguno de los apóstoles, o en la historia de la iglesia, ¿cuándo se vio eso? ¿Cuándo se vio al Señor Jesucristo haciendo esas cosas? Pero muchos aplauden. Que ven, que bébete el agua santa traída porque el profeta tal dijo que tuvo una revelación. Si alguien predicase un evangelio diferente, declárelo anatema. No, que ven, coge, aquí está la botellita y te la tomas y está sana. Se parecen a los de esta secta Pares del Sufrir. No, hermano, aquí el que sana es Jesucristo y no es el agua. Alabado sea el nombre de Jesús. También sabe lo que decían estos falsos maestros, que Jesucristo murió por el hombre. Sin embargo, Él no murió por el pecado del hombre. ¿Qué cosas? Sino para demostrarle al hombre cómo podía vivir tan comprometido con Dios que moriría por la causa de Dios. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Me estoy dando a entender? Que la muerte de Jesucristo no basta en sí misma. No se la puede tomar como algo aislado. Que no es suficiente para hacer que el hombre sea aceptable ante Dios. Entonces quiere decir que cuando dice el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, que es Jesucristo, el único mediador. Que Él es el Cordero Pascual que se dio en ofrecimiento por nosotros. Que la sangre de Cristo nos limpie todo pecado. 1 Juan 1:7. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo eso nos sirve. Decían que una persona debe atravesar el ritual que ha sido el principal ritual de los creyentes, la tradición, la circuncisión. ¿Me está escuchando, hermano? Así hay muchos hoy por hoy que quieren vivir bajo tradiciones, leyes impuestas. No hagas esto, no hagas aquello. No vivimos bajo ley, sino bajo gracia. No vivimos en libertinaje, pero sí en libertad. Cristo nos hizo libres. Ahora, cuán devastador es una falsa enseñanza, hermano. Los creyentes estaban preocupados, estaban confundidos, ya no sabían qué hacer. Unos se habían apartado, otros estaban con que ya creyéndole un poco a los falsos maestros. Hermano, no solo se estaban ellos apartando del evangelio, sino también del Dios mismo, como lo dije. El que se aparta del evangelio se está apartando de Dios mismo, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a traernos una buena nueva. El evangelio son buenas nuevas de salvación. El hombre estaba perdido. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre.
no es los rituales, no son los sacrificios. Cristo se dio una sola vez. Lee el libro de Hebreos, capítulo 9, 10 y 11. Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, hermano. Él es el Cordero Pascual. Él es nuestra fiesta. Aleluya. Dice el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Cuántos hoy quebrantan? Ay, que Dios me dice que Jehová, Jehová, Jehová. Oiga, escúcheme bien. Jehová en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, el Hijo dio a conocer al Padre. Ni una sola vez se nombra a Jehová en el nuevo pacto, sino a Jesús. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Jesús. Ese es el nombre. Jesús. Aleluya. Por eso dice la palabra, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. El Señor Jesús supo decir, todo lo que le pidieses al Padre en mi nombre os será dado. ¿Quieren conocer al Padre? Ahí está el Hijo. El Hijo dio a conocer al Padre. A su nombre sea toda la gloria. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Y Dios nos habla, hermanos. Dios llega a tiempo y no fuera de tiempo. Es necesario que todos nosotros leamos la Biblia y no solo leerla, sino escudriñarla para no dejarnos engañar por todos estos falsos que están hoy metidos en las diferentes congregaciones. Dice el libro Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Yo lo expliqué la vez pasada. Usted puede accesar ahí mismo en el Facebook, o si no en mi página en YouTube, Pastor John Constante, la primera enseñanza que di. Y ahí decía, ahí supe manifestar bíblicamente que no hay apóstoles, sino misión apostólica. Que no hay profeta, sino el don profético. Pero hoy por hoy vemos a el apóstol y la esposa, la profeta. Y con sus nuevas revelaciones, teniendo un denominador común, tú vas a estar bien. El Señor me dijo de que tú vas a estar bien, que ese problema se va a solucionar. Pero ¿cuál es el problema? Es como cuando están delante en el altar que dicen, el Señor me dice que hay una mujer que tiene problemas. ¿Y quién no tiene problemas? Lo que son es sinvergüenzas, mentirosos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay que, hermanos, estar alertas. Creo en el mover o movimiento apostólico que siempre se lo llamó misiones, misionero. Pero el título como apóstol no existe. Pablo el abortivo, el último. Y profeta no hay. Ahí está Juan el Bautista, el último. El resto, don profético, dado para la edificación de la iglesia. Hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de fe. Aleluya. Eso usted lo puede ver en la clase anterior. Dice Mateo 15:9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Hoy por hoy un brinquito por aquí, un brinquito para allá, que darle la vueltita por aquí, darle la vueltita por acá. No le digas nada. No, hermano. Hay que enseñar. Hay mucho emocionalismo, mucho libertinaje metido dentro de las congregaciones. Y cuando un hombre habla, un hombre de Dios habla la verdad, ese es atrasapueblo, ese es conservador, dinosaurio, falta de revelación, está atrasado, está mal. No, hermano.
La palabra es clara. Si alguien viene con otro evangelio, declárelo anatema, en maldición. Ahora bien, versículos 8 y 9 dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, aleluya, ¿qué dice? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aleluya. Los predicadores de evangelios falsos, hermanos, son anatema. Que toca el chofar para que se abran los cielos. Es bíblico. Y la gente aplaude. Tan pronto has cambiado el evangelio. El evangelio no consiste en eso. La Biblia me dice que para que se abran los cielos, para entrar a los cielos, entro a través de Jesucristo. No es por lo que yo toco o por lo que yo hago. Es por medio de Jesucristo. Un corazón rendido, un corazón de adorador, humillado. Aleluya. Es como llega a la presencia del Señor. Pero hoy vemos tantos mentirosos que hablan cosas que no son. El evangelio, hermano, en toda su sencillez y pureza, era inclusive hasta más importante que el mismo Pablo. Y ustedes saben quién fue Pablo. Pero el evangelio, las buenas nuevas de salvación, era más importante que el mismo Pablo. Por eso Pablo se humilló y Pablo defendía ardientemente la fe y predicaba a tiempo y fuera de tiempo, sin temor y sin temblor. Los predicadores falsos, ellos van a tener algún día que enfrentar al Señor, porque saben la verdad y la han distorsionado por conveniencia. Y la Biblia dice en Mateo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. La palabra es clara. Por los frutos. O muchos brincan, saltan, dicen esto, aquello, imponen esto o aquello. Pero sin embargo, no hay fruto. Fruto. Hay que dar fruto. Están peleados por ahí, no se hablan. Viven en adulterio, en chisme, en cuento. Andan haciendo cosas indebidas. Y dicen amar a Dios. Y predican. No, hermano. Pablo supo decir aquí: busco, en el versículo 10, ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Pablo, sin temor ni temblor, él proclamó el evangelio y tuvo él un cambio radical. Por eso la Biblia nos enseña que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y él todo lo dejó por amor a Cristo. ¿Cuántos hoy dicen amar a Cristo, pero sin embargo tienen dioses con D pequeña aquí adentro en sus corazones? Mas os hago saber, dice el versículo 11, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No se lo puso hombre alguno. Fue el mismo Señor Jesucristo que se lo dio. Aleluya. No era algo que él inventó. Aleluya. Es algo que él recibió. ¿Se recuerdan cuando él iba camino a Damasco? El Cristo resucitado le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ahí tuvo un entrenamiento y fue recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y ahí fue como comenzó a escribir las cartas para la iglesia. Entonces el evangelio que predicaba Pablo no era un evangelio que se originó
en el hombre, sino que fue un evangelio, buenas nuevas dadas por Dios mismo, por el Padre a través del Hijo, Jesucristo. Por eso tenemos ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. El evangelio que él predicaba, hermanos amados, no era un evangelio entregado por medio de la tradición de los fariseos. No fue un evangelio así. No le entregaron eso. Él, es más, dejó todas las tradiciones, dejó todo el legalismo. No, él no recibió de parte de hombre alguno el evangelio. Tampoco él lo aprendió en una institución, es decir, en un lugar educativo. Aunque recordemos que él fue criado bajo los pies del sumo sacerdote Gamaliel, y él estudió fue la ley, la Torá. Aleluya. No fue ningún evangelio dado por los hombres, fue dado por Dios. El evangelio que predicaba Pablo le fue entregado por una revelación directa de Jesucristo hacia su vida. Aleluya. Una revelación significa una verdad. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Una verdad que fue dada a Pablo, a Saulo de Tarso, para que sea llevada a los gentiles. Bendito es el nombre del Señor. Y Pablo tuvo un cambio de vida radical, todos lo sabemos. Usted sabe quién era Pablo, Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el asesino de los cristianos, aquel que quiso destruir, la iglesia. Ese era Pablo, Saulo de Tarso. Y a ese Dios lo escogió. Por eso Pablo dijo claramente, él toma lo débil para avergonzar a los fuertes, lo necio para avergonzar a los sabios, lo vil lo toma, lo que no es lo hace para que nadie se jacte delante de su presencia. Él siempre predicó un Cristo crucificado y resucitado. Ese es el verdadero evangelio. Los hombres de Dios tenemos que meternos a predicar el evangelio de Jesucristo. Que la gente se arrepienta de sus pecados. El tiempo se acaba y Cristo viene. Aleluya. Pablo fue un ejemplo, hermano, un ejemplo cuando fue Saulo de un tremendo santurrón. ¿Usted sabe lo que significa santurrón? Aquel que dice que es santo, pero con sus hechos lo niega. Por eso yo tengo en mi página en YouTube un mensaje, la santidad de los santurrones. Pablo, es decir, Saulo, antes de convertirse, antes de habérsele cambiado el nombre a Pablo, Saulo era muy celoso. Él respetaba mucho las tradiciones. Él respetaba mucho lo que los fariseos habían impuesto. La religiosidad. Era un tremendo religioso, era un tremendo santurrón. Que más quiso acabar con la iglesia, pero no pudo, porque el Señor lo cogió a cargo. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y Pablo advierte, hermano, a los hermanos de Galacia. Le dice, cuidado con los falsos. Hermano, hoy te dice el Señor, cuidado con los falsos. Vemos hoy a muchos falsos. Ven, pacta por tu milagro. Mentira. Eso es una falsedad. Eso no es sana doctrina. Eso no es sana doctrina. Porque usted recibe su milagro. Es por amor, por gracia. Porque usted y yo no merecemos nada. No es por lo que tú das, porque todo es de Dios. Lo que Dios quiere es un corazón. Y un corazón agradecido da. No que tú vas a dar para obtener tu milagro. No. Tú das tu corazón. Tú no das lo material.
Tú adoras a Dios en el tiempo bueno, en el tiempo malo. Y conforme a tu agradecimiento tú das. Es como también muchos dicen por ahí que yo declaro. ¿Yo declaro qué? Ese no es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio de la superfe. ¿Verdad? Un evangelio diferente. Porque hay un solo evangelio. El resto son diferentes. Son mentiras. Que yo declaro. ¿Que declaras qué? Y si Dios no quiere. Que yo decreto. ¿Acaso tú eres el que mandas? Aquel que manda es el Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente: así debéis orar. Padre nuestro que está, hágase tu voluntad, como está en los cielos, en la tierra. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Yo creo que el Señor puede sanar y hace milagros. Lo creo. Pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de Él. Amén. No se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a lo que Él diga. Yo di un ejemplo. Hubo un hermano que estuvo enfermo, tuvo cáncer, y llegaron todos los megas apóstoles, los mega profetas, decretando, declarando: declaro que está sano, decreto en el nombre de eso. Y se murió. Se murió aquel que estaba enfermo. ¿Y cómo hablamos ahí? ¿Se hizo la voluntad del hombre o la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios. Señor, yo oro conforme a tu palabra. Y tu palabra, aleluya, tu palabra me dice a mí que para ti no hay nada imposible. Lo creo, Señor. Yo creo que tú lo puedes sanar. Yo creo que tú lo puedes levantar. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Pero no se haga conforme yo lo diga o quiera, sino conforme tú lo digas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Seguimos. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, lo que les acabé de decir. Aleluya. ¿Cómo era Pablo antes? ¿Cómo era él? Era un perseguidor de la iglesia. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era muy celoso. Y a ese el Señor lo llamó. Aleluya. A ese. Bendito sea Dios. Pero cuando agradó a Dios, cuando Dios lo quiso, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por su amor, aleluya, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es que un hombre de Dios no va a contender. El hombre de Dios ama a Dios y hace lo que Dios dice. Él fue llamado a predicar. Después se encontró con algunos de los apóstoles. Aleluya. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, dice, para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Aleluya. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cómo es que dicen que el hermano, que Jesús no tuvo hermano? La tradición lo dice. Pero cuando leemos el libro de Mateo 13, 55, ahí vemos quiénes son los hermanos. Y aquí lo vuelvo a repetir. Sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿De qué Señor? De Jesús. Es otro evangelio que están enseñando ellos. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. El hombre de Dios no miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Es que este hombre era un hombre de Dios llamado a predicar. Aleluya. Alguien dijo por ahí
Mi pasión es Jesucristo. Yo le digo, y no las almas. Entonces yo digo, el que tiene pasión por Cristo tiene pasión por las almas. Porque fuimos llamados para hacer lo mismo que Cristo hizo, predicarle a las almas perdidas. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Es que un hombre de Dios da testimonio. Por eso es que hay mucha gente que dice, y este no era el mentiroso, y este no era el asesino, y este no era el drogadicto, y este lo era. Pero ahora es diferente, porque Cristo me salvó. El evangelio, la buena nueva de salvación llegó a mi vida, y lo que era antes ya no lo hago, porque agrado a mi Señor. Todo lo que hago de palabra o de obra lo hago como para el Señor. Amén. Somos separados para el Señor. Por eso esta carta es importantísima para nosotros los cristianos. Porque usted y yo no vivimos bajo ley. Nosotros no vivimos bajo ley. Vivimos bajo gracia. No es por imposición, es por amor. No hagas esto, no hagas aquello. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor. ¿Por amor a quién? A Jesús. Amén. Dios mostró su amor. Y nosotros tenemos que mostrar ese amor también. El que no tiene amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Conozco de muchas iglesias legalistas, las cuales si entra un borracho, quiere entrar un borracho, le dice que no entre porque está borracho, que regrese mañana. Si entra una mujer que alquila su cuerpo, usted sabe cómo se las llama, con una faldita, vamos a hablar poniéndole el nombre de manera no decorosa, le dicen usted no puede entrar así. O si entra un joven vestido de negro con una calavera o una cruz invertida, con el pelo largo, oliendo a marihuana o viendo que está drogado, le dicen tú no puedes entrar aquí. Legalismo. A la casa del Señor entra todo el mundo, porque todos estuvimos un día igual o peor que ellos. Hoy estamos en el proceso de la santificación. Pero nosotros, la casa del Señor, no se le puede negar la entrada a nadie. A nadie. Claro que con la enseñanza, es más, si va muy una persona, una mujer por arriba, mal, y si hay alguna manera cómo ayudarle y ponerle algo para que se cubra, gloria a Dios, ver la manera cómo ayudarla, gloria a Dios, pero uno no puede despreciar esa alma, esa alma. Nosotros tenemos que buscar las almas perdidas. Afuera la gente está llena de palo, de menosprecio, y lo que necesitan es el amor de Dios. Con esto no quiero decir, ay, que no, que usted no va a hablar de pecado. Claro, que para recibir esa gracia, primero tenemos que reconocerla. ¿Y qué vamos a reconocer? Que esa gracia nos otorga a nosotros perdón. ¿Perdón de qué? De nuestro pecado. Y que tenemos que arrepentirnos para que la gracia de Dios entre en nosotros. Ese regalo. ¿Cuál regalo? La vida eterna. La gracia trae vida. Trae a Cristo, que es vida. Pero ¿cómo sabrán si no hay nadie quien se los diga? Dígame usted. Dígame usted, ¿cómo sabrán si no hay quien se los diga? Si va llegando alguien a la iglesia, llega un homosexual, una lesbiana, y lo primero que hacen es ponerle el dedo, criticarlos, señalarlos.
Eso es legalismo. No, que en esta casa no entran. No, ¿qué pasa? Que porque tu pecado no era tan visible. ¿Ah? Que porque solo eras mentiroso, porque solo robabas o adulterabas. Y el de acá no, que es un matón, o que es una prostituta, o que es esto, que es aquello. Que no, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es la gracia. La gracia, no es por ley, no es por imposición. Todo es verdad, todo tenemos que hacerlo en orden, en el orden de Dios. Pero si hay alguien que no conoce, déjalo que entre. No te llenes de legalismo, de tradiciones, de religiosidad. Déjalo que entre y enséñale qué es lo que tiene que hacer. Amén. Y glorificaban a Dios en mí. Saulo, acuérdese, cuando fue llamado, fue Ananías, oró y se lo llevó donde estaban los demás hermanos. Y los hermanos dijeron, no, tenían miedo. Es que ese es el criminal, ese es el que nos perseguía, el que nos quería matar. ¿Y qué dijo Ananías? No, un momento. Antes era, ahora tiene a Cristo. ¿Cómo se le va a negar la entrada? Aleluya. Hermanos, hemos llegado a terminar el capítulo 1. La próxima semana empezaremos el capítulo 2. Recuerde, somos salvos por gracia. Vivimos en libertad, no en libertinaje. Todos somos imperfectos. Fuimos llamados a ser santos, separados para Dios. Fuimos llamados. Estamos en el proceso de la santificación, pero nadie es perfecto. El único que es perfecto es el Señor Jesús. Y el Padre nos ve a nosotros. Cuando tenemos a Cristo, no nos ve a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Por eso al Padre llegamos a través de Jesucristo. Vamos orando. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos en la fe, a creer cada día más en ti, Señor. A afianzarnos más en ti y que tu presencia nunca nos falte, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo. Y ayúdanos, Señor. Ayuda a la iglesia a no caer en manos de estos falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. La paz del Señor esté con ustedes. Oren por mí. Dios los guarde. Amén.